Saludos. A continuación, presentamos el trabajo titulado El paradigma de la complejidad como eje epistemológico del problema de investigación. Los autores somos el profesor Rafael Salgado Acosta y mi persona, Manuel Emilio Cruz Hernández. Estamos bajo la tutoría de la doctora Laura Mendoza. En esta intervención explicaré cómo el paradigma de la complejidad orienta mi intención investigativa titulada Modelo teórico para el aprendizaje socioemocional como eje del desarrollo integral en educación rural post-conflicto. Desde esta perspectiva asumo que la realidad educativa no puede comprenderse de forma fragmentada porque está tejida por relaciones entre sujetos, contextos, emociones, instituciones, historia y territorio. Por ello considero que los fenómenos educativos en contextos rurales por conflicto no dependen de una sola causa ni pueden explicarse desde una sola disciplina. Requieren una mirada capaz de reconocer conexiones, tensiones e interdependencias que actúan al mismo tiempo sobre la vida escolar, sobre la experiencia formativa de los estudiantes. Cuando hablo de complejidad no me refiero simplemente a algo que sea complicado, sino a una forma de pensamiento que articula lo que tradicionalmente ha sido separado. El pensamiento complejo reconoce que la realidad está compuesta por elementos heterogéneos inseparablemente asociados, por lo que rechaza el reduccionismo y también la idea de que el conocimiento total, de un conocimiento total y cerrado. En este sentido, pues reconocer implica que relacionar el todo con las partes, el orden con la incertidumbre y la explicación con la comprensión. Entre los principios que orientan esta perspectiva, pues destaco en primer lugar la dialógica, porque permiten comprender tensiones que coexisten como la vulnerabilidad, la resiliencia, la exclusión y la transformación. En segundo lugar, la recursividad, ya que en educación los efectos también se convierten en causas. Las experiencias socioemocionales influyen en la convivencia escolar y esa convivencia vuelve a incidir en dichas experiencias. En tercer lugar, la autorregulación, que permite comprender cómo las comunidades educativas generan respuestas y formas de adaptación frente a las dificultades del entorno. Y finalmente, el principio hologramático indica que el todo está presente en las partes y las partes solo pueden comprenderse en relación con el todo. Desde esta base, la transdisciplinaridad resulta fundamental. La Carta de la Transdisciplinaridad plantea que no busca dominar varias disciplinas, sino abrirlas a aquello que las atraviesa, que las supera, reconociendo diferentes niveles de realidad y una racionalidad abierta. Esto es fundamental en la educación porque los problemas escolares no pueden comprenderse solo desde la pedagogía, desde la psicología o desde la sociología por separado sino más bien desde el diálogo entre saberes, actores y contextos. Ahora bien, en mi intención investigativa, esta perspectiva es pertinente porque el aprendizaje socioemocional en territorios rurales por conflicto no es un fenómeno que sea aislado. Se relaciona con las secuelas del conflicto armado, la pobreza, la formación docente, la subjetividad estudiantil, la reconstrucción del tejido social. Por eso mi problema de investigación exige una comprensión relacional, contextual y multidisciplinar, multidimensional. Así, el paradigma de la complejidad me permite comprender que el desarrollo integral de los estudiantes rurales no depende solamente del rendimiento académico, sino también de las vivencias emocionales, desde las prácticas pedagógicas, de la familia, de la comunidad y de las condiciones históricas del territorio. Desde esta mirada, pues la escuela se entiende como un espacio de formación humana y de reconstrucción social. En consecuencia, mi investigación doctoral busca comprender significados, relaciones, experiencias para construir un modelo teórico contextualizado sobre el aprendizaje socioemocional en la educación rural post conflicto. Desde este pensamiento complejo, esto implica asumir que el problema no solo tiene una sola causa ni una única respuesta, sino más bien exige una articulación de saberes y sensibilidad frente a la realidad concreta. Con esta idea cierro mi intervención y doy paso a mi compañero, quien continuará profundizando la relación entre el paradigma de la complejidad y su propia intención investigativa. Saludos cordiales. Gracias, compañero, por ceder el espacio. Continuamos en este
momento profundizando y estableciendo relaciones entre la teoría del pensamiento complejo y cómo éste se articula y constituye base para el desarrollo de la investigación titulada Cultura, Saberes y Contextos, Fundamentos de una Educación para el Desarrollo de Aprendizaje y Construcción de Paz en Comunidades Sujetos de Reparación. El objetivo de esta presentación no es más que evidenciar cómo los fundamentos del pensamiento complejo están inmersos dentro de la investigación. Y el principal fundamento que haremos notar es la forma en cómo está entendida la realidad. El pensamiento complejo, desde los postulados de Salazar, entiende que la realidad es un tejido de relaciones y Morin plantea que el conocimiento no debe fragmentar la realidad, sino comprender las relaciones que existen entre sus diferentes componentes. En nuestra investigación, la realidad no se fragmenta, sino que los componentes relacionados con los saberes, la cultura y el contexto constituyen fundamentos que propician y enriquecen el desarrollo de un proceso educativo que potencializa aprendizajes significativos y cultura de paz dentro de territorios de sujetos de reparación por causa del conflicto armado en el país. Un segundo fundamento esencial está descrito por la Carta de la Transdisciplinariedad, el cual propone que se debe contextualizar, concretar y globalizar el conocimiento. Este no puede ser aislado por componentes, sino una integración de los mismos, reconociendo cada una de las matices que potencian saberes. Desde esta perspectiva, el territorio deja de ser solamente el lugar donde se ocurre la investigación y se convierte en un componente esencial para comprender cómo se construyen los aprendizajes y cómo pueden consolidarse una cultura de paz. En este momento, el contexto cobra relevancia porque posibilita la transformación del conocimiento desde la historia, la cultura, la memoria y el territorio. Otro fundamento que también es esencial es el diálogo entre los saberes. La Carta de la Transdisciplinariedad sostiene que ningún nivel de la realidad puede explicar por sí solo la totalidad de los fenómenos y que el conocimiento debe abrirse al diálogo entre diferentes formas de saber. En este sentido, los saberes comunitarios dejan de verse únicamente como antecedentes culturales y pasan a convertirse en referentes fundamentales para comprender los procesos educativos. De esta manera, el conocimiento científico desarrollado en esta investigación dialoga con los conocimientos construidos por la comunidad, enriqueciendo la comprensión de la realidad dentro de las comunidades sujetos de reparación. Hay un entrelazado entre el saber comunitario y el saber científico para producir un conocimiento que va más allá de las aulas y que es útil para transformar el tejido social y reconstruir memoria colectiva necesaria para los procesos educativos que se desarrollan. Todo esto deja ver una nueva racionalidad en la que la realidad se observa como un todo integrado por diferentes piezas, en las que no se puede distinguir sin separar como lo plantea Néstor Osorio, sino que para comprender no es necesario fragmentar, sino ver el conjunto como un todo, en el que cada pieza aporta y permite construir una nueva racionalidad capaz de articular conocimientos que históricamente han parecido fragmentados.
Morin afirma al respecto que el desafío del pensamiento complejo consiste en comprender la realidad en toda su multidimensionalidad. Y en este sentido, el pensamiento complejo no solo fundamenta mi investigación desde la teoría, sino que también la orienta, porque orienta la manera en que fue concebido el problema, cómo fue comprendido el territorio y cómo ha sido construido el objeto de estudio de la misma, lo que me permite reconocer que el pensamiento complejo no constituye un referente teórico incorporado a mi investigación, sino un fundamento epistemológico que ha estado desde la concepción, la formulación, la comprensión y la construcción del objeto de estudio. Esta es la razón por la cual considero que mi investigación refleja una perspectiva compleja y transdisciplinaria para comprender la realidad educativa desde las comunidades, tomando como objeto de base el contexto, los saberes y la cultura como medio de o vehículo la educación para que se proceda o se concluya o se atienda con una transformación social que reconcilia, construye paz y desarrolla aprendizajes significativos, útiles y necesarios dentro del desarrollo comunitario. Muchas gracias por la atención prestada.